Los días pares pueden ir a comprar aquellos que tienen documento cuyo último número es par, y los días impares, el documento impar. Así dividimos a la gente en dos, ¿no es cierto? Obviamente nuestra intención es que todos puedan abrir lo más rápido posible, pero tenemos que hacerla en forma cuidada. Junto a estos comercios también vuelven a quedar habilitadas actividades que ya estaban al momento del último cierre, que es el streaming en la música, la actividad administrativa en las instituciones educativas, que es muy importante para poder mantener la virtualidad en la educación. Podrán volver a trabajar los escribanos. Insisto en esto de la actividad administrativa en las escuelas, porque es la que permite mantener la educación online, y además es un primer paso hacia la vuelta de las clases presenciales, cosa que estamos coordinando con el Gobierno Nacional. Es algo que nos preocupa muchísimo a todos. Estos meses que no hubo clases presenciales y no virtuales ha requerido un gran esfuerzo de los alumnos, de los padres, de los docentes, que le han puesto una enorme vocación emocional como para la prevención de enfermedades. Esto lo dicen así todos los médicos. Hola, ¿cómo te va? Vamos a ampliar el horario para que toda la misma cantidad de pudiendo correr se distribuya más. ¿Cómo anda, David? Bien, bien. Bueno, más que nada lo que habíamos charlado la otra vez. Te veo como medio... ¿Vos que una foto lo que pusiste? ¿Cómo? ¿Es una foto lo que tenés puesto? Sí, sí. ¿Quiere que me ponga en cámara? No hay problema. Sí, mejor. Si no, me parece que estuviera hablando. Está muy quieto, decía. ¿Cómo? Estaba muy quieto, digo. Uh-huh. Che, bueno, sí, el tema es que quería tomar apuntes mientras hacíamos la consulta, por eso, digamos, había dejado la cámara apagada. ¿Que tenés alguna duda en particular, principalmente, o querés que hablemos? O sea, yo tengo principalmente dos dudas. Sí. O sea, por un lado, ¿qué es lo que a mí me falta, digamos, aprender para aprender bien el tema de cortocircuito? Digamos, no para promover la materia en sí, aunque también, pero específicamente el tema, porque repasando todo lo que estuvimos viendo en clase, básicamente hicimos cálculos de cortocircuitos monofásicos, trifásicos y bifásicos, y diferentes métodos de resolución. Ahora, bueno, también estuve buscando en internet el tema ese de cómo se relacionaba la distribución de la red, que fue lo que usted me había preguntado, con la potencia de cortocircuito de la red específicamente. Bueno, estuve viendo un poco que si es más o menos mallada, depende de cuántos generadores hay, que ese también es uno de los ejemplos que habíamos visto, que si hay más generadores, digamos, en una red, eso por principio de superposición va a aumentar la potencia de cortocircuito. Digamos, y estuve repasando básicamente lo que estuvimos haciendo en clase, algunos apuntes que estuve tomando y estuve investigando en internet, y principalmente quería preguntar, digamos, en qué se basa este último parcial de cortocircuito. O sea, porque también estuve revisando el trabajo práctico que tuvimos que hacer, y también se basa en cálculos, digamos, y no tanto en sí en la interpretación. Y porque la teoría la damos cuando damos la parte teórica, es una forma de yo evaluarme si se entiende realmente y si agarran los conceptos para qué sirve el cortocircuito. Porque una cosa es que yo te diga, hace esto, calculalo de esta forma, se calcula así y se resuelve de esta forma. Y otra cosa es que vos entiendas los resultados. O sea, la idea es que entiendas los resultados. O sea, porque como yo le había planteado, el cálculo, hoy en día nadie hace un cálculo de cortocircuito a mano. Uno, porque sí, sino que se hace todo el software. Muy complicada, o sea, pero vos tenés que tener idea cómo se calcula, ¿para qué? Para poder interpretar la parte teórica y tener en firme los conceptos. O sea, la idea porque, o sea, yo no te puedo sacar a vos especialista en cortocircuito, porque necesitaríamos un montón de tiempo para que vos estudies, para que vos veas todo bien hincapié, cómo afecta un reactor de neutro, cómo afecta, o sea, cómo podés mejorar con la resistencia a tierra, cómo no, depende de las conexiones del transformador. Todo, de la red. O sea, entonces la idea de este curso es que vos te lleves la mayor cantidad de idea posible, como es la facultad. O sea, la facultad no te especializa vos en algo en particular. O sea, vos la facultad en definitiva te abre la cabeza para que vos tengas tus herramientas para poder
el día de mañana que vos te especialices en un tema, saber dónde buscar o dónde poder ir a buscar, pero bueno, la parte conceptual la tenés que tener clara. Sí. Que es más que nada la parte de ingeniería eléctrica, y son las últimas materias que damos nosotros. Pero bueno, volviendo para no irnos por las ramas, la parte de cortocircuito, la idea de interpretación, más que nada la damos en clase, particularmente cuando damos la parte de teoría o cuando vemos los ejercicios, yo siempre le hago algún comentario. En definitiva, ¿para qué sirve la potencia de cortocircuito? O sea, ¿de qué me sirve a mí que la potencia de cortocircuito sea alta o sea baja? Eso también lo estoy buscando. La potencia de cortocircuito, bueno, es la potencia de cortocircuito que admite la red, específicamente la potencia trifásica. ¿Qué te Ahora, digo? yo quiero ¿Cuándo la una potencia. Sí. Cuando yo quiero una potencia de cortocircuito alta para que el sistema tenga robustez, digamos, para que me aguante las altas corrientes. Sin embargo, yo también quiero esa potencia baja, ¿sí? Nunca querés Para que... ¿Cómo? que nunca querés baja. O sea, lo que sí es baja te demuestra una debilidad del sistema en el que vos estás estudiando. O sea, una potencia de ok. cortocircuito baja te quiere decir que el sistema que vos estás analizando es débil, no es robusto. Dame un segundo. ¿Qué querés? Bien. Anda. A vos lo que te quiere decir que es débil. O sea, el sistema es débil y por lo general es radial, bastante radial, no mallado. Sí. Entonces, por lo general va a ser un sistema de distribución. Vamos a estar hablando de un sistema de distribución, por lo general. O sea, es raro que un sistema de transmisión tenga una potencia de cortocircuito débil o baja. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, la potencia de cortocircuito preponderante, no nodos, o sea, tenés nodos especiales como por ejemplo Ezeiza, Abasto, Rodríguez, que la potencia de cortocircuito está alrededor de los 7000, si no me equivoco. 7000 MVA. En cambio, por ejemplo, en Rosario Este estamos llegando recién a 5000 MVA. O sea, son las potencias que son diseñadas las estaciones. Sí. Bueno, en principio es eso. Yo lo que siempre quiero, para mí, para mi sistema, siempre mientras más robusto, más mallado, va a ser mejor, obviamente. Obviamente que, bueno, si bien la parte de protecciones todavía no la vimos, al ser más mallado, a mí lo que va a ser más complicado hacer la coordinación de las protecciones, obviamente. Pero a mí me permite, por ejemplo, si yo tengo una potencia de cortocircuito alta, diferenciarla de una pequeña sobrecarga, por ejemplo. Sí, eso Por también eso me conviene que la potencia de cortocircuito sea alta. Para diferenciar. Y me había quedado, no me quedó muy en claro la pregunta que usted me había hecho cuando fui a rendir el coloquio. O sea, porque ahí ya teníamos, ¿se acuerda cómo era? Eran las 3 barras por separado. Yo creo que había dado la estación de Bracho, me parece, si no me equivoco. Creo que sí. Que tenía varios generadores, tenía varios transformadores, varias barras, Exactamente. varias tensión. Ahí yo tenía, digamos, una duda que si cada una de las barras era, digamos, o sea, era un unifilar, o sea, que cada uno eran 3, o si cada uno era uno de de las 3 fases. No la tengo acá, pero... O sea, ¿se acuerda cómo era? Salía de un generador, salían 3. Y ahí a mí me había quedado la duda si esos, o sea, de cada uno era una fase, o cada uno era un unifilar que representaba las 3 fases. Es unifilar, pero o sea, por lo general los esquemas esos son trifilares. O sea, es unifilar, pero representa las 3 fases. ¿Entendés? Como que se considera que es equilibrado. ¿Entendés? Entonces sí. se representa solamente unifilarmente. Pero vos estás representando con una línea las 3 líneas de cada una. A mí me había quedado la duda de eso. Una fase. Porque usted me había preguntado, o sea, ¿cómo puedo aumentar la potencia de cortocircuito? Y después usted ahí me había dicho, bueno, cambio de puedo distribuir la carga y puedo incluir la tercera. Yo había pensado de que esa tercera
digamos, de que las tres eran RST, no lo había pensado como un esquema unifilar. Quizá por eso también me confundí. Claro. No sé si me explico cuál era mi duda. Sí, te entendí. Pero Ok, bueno, entonces, en claro, definitiva, cada uno de esos es un vos unifilar. lo que tenés que tener claro es cómo hacer para modificar la potencia de cortocircuito. Si dijimos que uno de alta potencia de cortocircuito es muy mallado y uno de baja potencia de cortocircuito es radial, si yo quiero bajar la potencia de cortocircuito, ¿cómo hacer? Lo hago más radial. Lo De hace mallado radial. lo paso a radial. Empezar a romper el mallado para Sí, radializarlo. ¿Eh? Como es, y en vez de tener barras acopladas, desacoplas barras. ¿Qué problema te trae mm, esto? Cuando vos tenés una falla en una barra, si tenías acoplado, parte de la carga se puede salvar. Ahora, si no está acoplado, esa carga perdiste todo. O sea, perdís la mitad, pero perdiste todo, sí, porque es radial, ¿entendés? O sea, sí, esos son sí, los sí. pros y los contras. Después, yo creo que algo también te hice una pregunta de qué significa que la potencia de cortocircuito, superar la potencia de cortocircuito de diseño de una estación. Ujú. O sea, superar la potencia de cortocircuito de una estación, lo que te hace a vos es a no asegurarte. O sea, si yo supero la potencia de cortocircuito, no me asegura, por ejemplo, el interruptor que me va a despejar la falla. O sea, el interruptor está Claro, diseñado para 5000 MVA. Si yo la potencia de corto me da 5050, el fabricante de ese interruptor me dice hasta 5000, yo te aseguro que abre. 5050, no sé. Aparte, el diseño de esa estación está hecho, puesta a tierra, todo. sí, Los todo lo demás. aislantes, todo el resto está hecho en función de esa potencia de La cortocircuito. potencia de cortocircuito. Si vos la superás, por ejemplo, bueno, eso lo va a ver en transmisión, pero la tensión de paso, que es cuando una persona está caminando en una estación transformadora, se asegura que en el paso ese la diferencia de tensión sea chica para que no le agarre una descarga. En cambio, si Y vos eso, superás esa y eso se potencia de calcula con la corto, potencia de cortocircuito. ese paso no es suficiente y puede ser que esa persona se muera. ¿Entendés? Ujú. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas Sí, en. son importantes. Si ¿Y no, cómo se podría superar la potencia? vos la podés superar, porque eso es ante una falla, ¿entendés? Ujú. O sea, la potencia de corto vos la podés estar superando y no pasa nada, porque si nunca hubo una falla, el interruptor nunca abrió, nunca tuvo que despejar nada y no pasa nada. Ahora, cuando te pasa la falla, vos te tenés que hacer cargo. ¿Entendés? Claro, ¿Qué nos pasa a nosotros? El transportista, por ejemplo, nos dice, mirá, ese generador lo tenés que sacar porque estoy superando la potencia de cortocircuito. Y vos necesitas generación porque si no tenés que hacer corte, suponete. Y no, tenés que hacer corte, porque nunca sabés vos cuándo te puede pasar la falla. O sea, vos te podés arriesgar, pero claro. obviamente que si te arriesgás Te no da- tiene que haber mal clima, o sea, tiene que estar obviamente la estación sin gente trabajando, pero bueno, no es la idea, porque también está corriendo riesgo el equipo, o sea, que vos dañes el equipo. Como el equipo tiene una falla, no puede despejarlo, explota, te quedaste sin interruptor y después ya no tenés la estación. ¿Entendés? O sea, todo eso son los contras. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, para aumentar la potencia del cortocircuito, la tendría que pasar, por ejemplo, de radial a mallada. Una. Para aumentarlo de radial a mallado, sí. Mientras vos lo mallás Exactamente. más aumenta la potencia de cortocircuito. Sería el Claro. inverso. Bueno, ahora, otra de las cosas que yo te pregunté, para ver si vos realmente tenés el concepto, es qué pasa cuando yo subo o bajo generación. Ujú. ¿Qué te parece que pasa? Y ahí depende de cómo está conectado, si está mallado o es radial. No, el mismo circuito, suponete. Sin Ah, generar nada al resto, yo tengo un generador que está generando 20 megas, es de 50 y lo subo a 45. ¿Qué pasa con la potencia de corto? la potencia del corto es la misma. La O sea, potencia porque de depende de corto la... es la misma. Sí, Está bien. O sea, mientras que el generador esté en servicio, ¿te acordás que los problemas, por ejemplo, que habíamos resuelto, en ningún lado decía
qué valor, en qué carga estaba. Si no te daba la potencia nominal del generador. Si bien va a influir, no, es muy despreciable frente a lo que influye la potencia nominal del generador. ¿Mm? Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasa si yo lo saco fuera de servicio? O sea, si yo tengo un circuito y mejor, para no sacarlo, sino lo entro en servicio. Necesito generación y entro un generador en servicio. ¿Qué pasa con la potencia de corto en esa estación? De vuelta, porque ahí me mareó, dijo dos cosas distintas. Primero saco o entro o... No, si yo estoy en una estación de transformadora, la demanda Sí. empieza a crecer, meto un generador, ¿qué pasa con la potencia de corto en esa estación? Si yo entro en servicio un generador. Sí, estoy pensando. Ahí creo que sí aumentaría, porque ahí estás agregando... Estoy agregando algo más a la falla. O sea, uno que alimenta más la Exactamente. falla. Así, sencillo. ¿Mm? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo una línea en paralelo a otra línea, ¿qué pasa? Disminuyo la impedancia, con lo Sí. cual también aumenta, o sea, que sería mallar más el sistema. Ujú. Más que nada eso, esos son más que bien, en definitiva, los conceptos que tenés que tener bien claros. Fíjate que Perfecto. no hay nada O raro, sea, o sea que de no, esto... sí, o sea, como le dije, digamos, estuve estudiando, estuve revisando todos los conceptos, las anotaciones, estuve buscando en internet, digamos, para ampliar un poco el panorama. Digamos, no sé si estoy listo o no, pero digamos, la quiero promover y es la última parte que me queda, digamos, y seguimos en contacto. O sea, esta consulta es muy útil. Dale, Eh, si querés yo ¿cuándo es? Yo la semana que viene estoy tomando el parcial de cortocircuito el martes, a la gente de distribución nueva. Y calculo sí, que la otra semana, no, la otra, vamos a empezar con los coloquios. Si te querés sumar ahí, listo. Sí, sería más o o menos sea, 20 días. dentro de 2 semanas más o menos. ¿Listo? Sí, 2 semanas limpias, 3 semanas, la tercera semana sería. O sea, Sí, la semana que viene no, la perfecto. otra tampoco, la otra. Sí, ¿Mm? perfecto. Seguimos en contacto y cualquier otra consulta que Cualquier salga en el consulta, medio. de última lo podemos resolver por WhatsApp si querés, o Sí. organizamos, si no, algo así. Pero en definitiva, no sale de eso. Después lo otro que tenés que tener en cuenta también, lo de parámetros de línea, Sí, que también, o sea, los conceptos son, los que yo te voy a preguntar ahí no van a ser de resolver ningún problema ni nada, sino de qué pasa cuando, con una línea larga, con la tensión, qué pasa cuando la línea corta, cómo se comporta en el sistema. sí. No sé. Lo que dijo recién, o sea, si hay dos líneas en paralelo, ¿qué pasa con Sí, la potencia, etcétera? más que nada, si vos tenés una línea larga, ¿qué pasa? O sea, la tensión tiende a, ¿qué? A caer. Si vos tenés A una línea caer, corta, la tensión se más o mantiene. menos se mantiene estable. No debería tener ningún problema. Ahora, si yo cargo mucho una línea, ¿qué pasa? Por ejemplo, También, vos cargas mucho una línea, obviamente que la tensión también se cae. Se empieza a comportar sí, como reactivo y no como capacitiva. Una línea en vacío es sí. capacitiva. Un RL. Más que nada, claro. Más que nada, eso bien sencillo, esos conceptos. ¿Por qué? Porque por ahí yo te tiro una falla, te muestro un sistemita, ¿entendés? Y te digo qué pasa cuando yo tengo una falla acá, abre esta línea, cómo se reparte el flujo, en definitiva, Claro, y qué pasa, porque, por ejemplo, si iba mucho por una línea y vos lo tenés mallado, toda esa potencia va a tender a ir por la otra línea, se va a cargar más la otra línea y te va a bajar el perfil de tensión. Entonces, bueno, más que nada eso. claro. La idea de todo esto es englobar todo y tener, o sea, los conceptos. O sea, lo que vos tenés que llevar es esos conceptos. Fíjate, yo no te pregunto nada ni si bien las tenés que tener más o menos clara, la fórmula, no te voy a preguntar cómo calcular, no sé, la caída de tensión en tal lugar. O sea, ¿por qué? Porque el apunte de esto es ir a la parte práctica, ¿entendés? Que vos te lleves los conceptos. Después para el cálculo va y lo buscás en cualquier libro y lo resolvés. ¿Entendés? No tiene ningún gollete que yo te pida cuál es el gradiente de tal cosa. O sea, nada. Claro.
O por lo menos no es mi idea. Sí, sí, Creo que los conceptos generales profesional, básicos bien firmes. a nivel profesional te sirve eso. ¿Mm? Bueno, espero que te haya servido y nos vemos. Sí, sí, muchas Nos vemos. gracias por la paciencia, docente. Nada, por favor. Estemos en Dale, contacto. David. Chao.